La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por las respiraciones bajas y en pánico de las personas en la habitación. Todos miraban al juez que estaba sentado en su silla alta mirando al acusado con sus ojos fríos y llenos de ira. El acusado, un hombre negro alto y ancho de hombros llamado Marcus, estaba frente a él con las manos encadenadas con fuerza, sus ojos llenos de confusión e incredulidad. El mazo acababa de golpear y la voz del juez sonó en un tono escalofriante, sentenciado a 25 años de prisión por sus crímenes. El juez declaró que su voz resonó en la habitación: usted es un peligro para la sociedad y pasará el resto de su vida tras las rejas. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Marcus. Él esperaba ser sentenciado, pero no así. Había sido acusado erróneamente de un crimen que no cometió. El juicio había sido un borrón lleno de mentiras, prejuicios y un sistema corrupto que parecía querer encerrarlo sin importar lo que pasara. Podía sentir la ira acumulándose dentro de él. No podía quedarse allí parado y soportarlo más. No podía dejar que este juez racista se saliera con la suya al sentenciarlo a cadena perpetua. No lo merecía. Sin pensarlo se lanzó hacia adelante. Sus grilletes resonaron contra el suelo mientras saltaba hacia el juez. Sus ojos ardían de furia. Toda la sala del tribunal jadeó con acento agudo, pero a Marcus no le importó. Sus puños se apretaron y con un rugido cargó, derribando sillas y derribando a cualquiera en su camino. El juez se sobresaltó y no estaba preparado. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Marcus lo alcanzara, agarrándolo del cuello de su túnica y tirándolo hacia él. La habitación estalló en caos con gente gritando y corriendo para detener a Marcus. Un guardia trató de intervenir, pero Marcus fue demasiado rápido. Su rabia lo empujó hacia adelante. El juez, temblando de miedo, trató de empujarlo, pero Marcus era imparable. Su mente estaba nublada con una mezcla de ira, frustración y una desesperada necesidad de justicia. El rostro del juez palideció cuando Marcus lo tiró de su silla y lo arrojó contra el escritorio. Toda la sala pareció congelar el tiempo estirándose. Mientras el juez, una vez tan poderoso e intocable, yacía allí indefenso, y luego todo se volvió negro. La escena era un borrón de gritos, sirenas y frenesí. Voces, pero Marcus no podía recordar nada después de eso. Su cuerpo estaba entumecido, y su mente era un full. Lo último que recordaba era ese momento cuando su ira había estallado, y ahora estaba pagando el precio, pero no tenía idea de lo que vendría después. Las repercusiones de este acto apenas comenzaban a desarrollarse. Cuando la tensión en la sala del tribunal alcanzó su punto máximo, se hizo evidente que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. El juez había sido atacado, pero ¿qué pasaría ahora? ¿Marcus se enfrentaría a un castigo aún peor por lo que había hecho? ¿La verdad alguna vez saldría a la luz? Y lo más importante, ¿quién era realmente culpable en este retorcido juego de justicia? Marcus había estado caminando en círculos en su pequeña celda de prisión durante lo que parecieron horas. Las paredes parecían cerrarse sobre él. El leve parpadeo de una sola bombilla en lo alto era la única señal del paso del tiempo. No había hablado con nadie desde el incidente en la sala del tribunal, y el silencio pesaba mucho sobre él. No podía sacarse de la mente la imagen del rostro del juez, la mirada de terror que había estado en sus ojos cuando Marcus lo atacó, lo perseguía, y ahora Marcus estaba preguntándose qué tipo de castigo le esperaba. Lo habían arrojado a confinamiento solitario, justo después del caos en la sala del tribunal. Lo llamaron castigo por su arrebato violento, pero Marcus sabía que era más que eso. Querían quebrarlo, querían asegurarse de que nunca se levantara de nuevo y, sin embargo, había un fuego dentro de él, una parte de él que se negaba a ceder. Pasaron los días y Marcus se quedó con sus pensamientos, su ira hirviendo a fuego lento debajo de la superficie. Su mente vagó de regreso al juicio, la injusticia de todo. Había sido acusado falsamente, ser utilizado de robar una tienda, un crimen que no cometió y, sin embargo, la evidencia en su contra había sido abrumadora. No importaba que tuviera una coartada o que tuviera testigos que pudieran dar fe de su inocencia. Todo lo que importaba era que era negro, y el juez, el fiscal y el jurado estaban muy dispuestos a creer lo peor de él. Pero Marcus no era el único que había sufrido a manos de un sistema roto. Había visto que le pasaba a otros antes, en las calles, en los juzgados, en los barrios donde a la gente como él la trataban como menos que humanos, y ahora se había convertido en parte de ese sistema, un pequeño peón en un juego que parecía imposible de ganar. Mientras Marcus yacía en el frío suelo de cemento de su celda esa noche, oyó el sonido de pasos acercándose. Era un sonido familiar que hizo que su corazón se acelerara. Lo había oído antes, incontables veces, los pasos de los guardias que vinieron a comprobarlo para asegurarse de que no estuviera planeando escapar, para recordarle que estaba atrapado. Pero esta vez los pasos se detuvieron fuera de su celda. El sonido de una llave girando en la cerradura resonó por el pasillo vacío. Marcus se sentó, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Quién era? ¿Por qué venían por él? Ahora, la puerta se abrió y una figura alta entró. Era un guardia, pero no uno. Marcus reconoció. El rostro del hombre estaba oscurecido por una capucha oscura, sus manos escondidas dentro de los pliegues de su uniforme. No habló al principio,
pero había algo en sus ojos que hizo que Marcus se sintiera incómodo. «Levántate», ordenó el hombre en voz baja. Y Marcus vaciló por un momento inseguro de lo que estaba pasando, pero luego se levantó lentamente. Sus músculos le dolían por las horas que había pasado tendido en el suelo frío. El hombre tomó su muñeca y la esposó sacándolo bruscamente de la celda. «¿A dónde me llevas, Marcus?», preguntó con voz temblorosa. El guardia no respondió, en cambio empujó a Marcus por el pasillo, sus pasos resonando en el espacio vacío. El aire se sentía denso por la tensión, y Marcus podía sentir que algo estaba mal. Esto no era una verificación de rutina, esto era algo más. El guardia lo guió a través de un laberinto de pasillos y escaleras, cada vuelta más confusa que la anterior. Marcus no podía entender hacia dónde iban, pero sabía que no era la dirección del patio de la prisión. Se dirigían más profundamente en las entrañas de la instalación. Finalmente llegaron a una gran puerta de acero, y el guardia se detuvo, golpeó 2 veces la puerta, y se abrió revelando una habitación oscura. Más allá, adentro, había 2 hombres sentados en una mesa larga, sus rostros ocultos en las sombras. Marcus fue empujado adentro, y la puerta se cerró de golpe detrás de él. Miró a su alrededor tratando de darle sentido a la situación. Esta no era una sala de interrogatorio ordinaria, esto era algo más secreto, más peligroso. Uno de los hombres en la mesa se inclinó hacia adelante, su rostro parcialmente iluminado por la luz tenue tenía la mirada fría y calculadora de alguien que había visto demasiado en este mundo. Sus ojos se clavaron en Marcus, y por un momento Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna. «Has causado un gran revuelo, Marcus», el hombre dijo, su voz suave, casi demasiado tranquila, pero la verdadera pregunta es ¿por qué atacaste al juez? El corazón de Marcus se aceleró. El juez no había pensado en él en días, pero ahora la pregunta del hombre trajo todo de vuelta: la ira, el miedo, la injusticia. Era demasiado, y ahora aquí estaba de pie en esta habitación oscura, enfrentando un futuro desconocido. «Lo hice porque estaba equivocado», dijo Marcus, su voz temblaba. «Era racista, y me sentenció a prisión por algo que no hice. No podía dejar que se saliera con la suya». El hombre en la mesa asintió lentamente como si hubiera estado esperando esa respuesta, luego se inclinó hacia atrás, juntando sus dedos. «Sabemos que Marcus, sabemos todo». Marcus frunció el ceño confundido. «¿Qué quieres decir?». El hombre sonrió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sabemos exactamente por qué lo hiciste, pero lo que necesitamos saber es hasta dónde estás dispuesto a llegar para arreglar las cosas». Y así como así, Marcus se dio cuenta de que esta no era una conversación común, había algo mucho más grande sucediendo aquí, algo de lo que no tenía idea, y estaba a punto de ser arrastrado a eso, lo quisiera o no. Las siguientes palabras del hombre enviaron un escalofrío por la columna de Marcus. «¿Ves, Marcus? Esto no se trata solo de ti, se trata de un sistema que necesita ser destruido, y necesitamos a alguien como tú para ayudarnos a hacerlo». Marcus estaba de pie en la habitación, poco iluminada, su mente daba vueltas por el cambio repentino en la conversación. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quiénes eran estas personas y por qué se preocupaban por él? No sabía si debería sentirse aliviado o aterrorizado. Se sentía como un peón en un juego mucho más grande de lo que podía entender, y el peso de lo desconocido lo oprimía. El hombre que había hablado antes se inclinó hacia adelante de nuevo, sus ojos fríos se fijaron en Marcus. «Tienes una opción, Marcus, puedes quedarte aquí, pudrirte en esta celda y consumirte, o puedes trabajar con nosotros, ayudarnos a derribar un sistema que está roto, un sistema que ha mantenido a personas como tú en la oscuridad durante demasiado tiempo». El corazón de Marcus se aceleró cuando las palabras se asentaron. ¿Qué significaba esto? La oportunidad de hacer algo por todo el dolor, toda la injusticia que él y otros como él habían sufrido. Era tentador, pero ¿era real o era solo otra trampa? Otro juego donde las personas como él siempre perdían. Abrió la boca para responder, pero el hombre levantó la mano antes de decir algo. «Entiende esto, te hemos estado observando durante mucho tiempo, Marcus, sabemos que estás enojado, sabemos que te han hecho daño, pero lo que hiciste en ese tribunal fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Hemos estado esperando que alguien se levante, alguien que tenga un impacto real, y tú, Marcus, eres ese alguien». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento la mente de Marcus se aceleró mientras trataba de darle sentido a todo. Pensó en su familia, sus amigos, la gente de su vecindario que había estado atrapada en el mismo ciclo de injusticia, sus vidas aplastadas bajo el peso de un sistema corrupto. ¿Podría ser esta realmente la oportunidad de cambiar las cosas? El otro hombre en la mesa, que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante, su rostro estaba ensombrecido, pero Marcus podía sentir la intensidad de su mirada. «Lo que te ofrecemos es más que solo venganza. Esto es más grande que la venganza personal, se trata de exponer el sistema, no podemos hacerlo sin ti, necesitamos a alguien dentro, alguien que entienda lo que es vivir bajo ese sistema». Marcus tragó saliva. «¿Qué quieres que haga?». La sonrisa del hombre se profundizó, pero no fue amable. «Necesitamos que te conviertas en parte de algo más grande, necesitamos que te infiltres en el sistema, serás el que exponga la corrupción, el racismo, las mentiras que corren profundamente, serás el que lo derribe todo».
La respiración de Marcus se quedó atrapada en su garganta, sonaba imposible, acababa de ser sentenciado a 25 años en prisión por un crimen que no cometió, y ahora le pedían que arriesgara todo por algún tipo de misión subterránea, se sentía como demasiado para manejar, demasiado abrumador para asimilar. ¿Por qué yo? Preguntó Marcus tratando de mantener su voz firme. ¿Por qué crees que soy el que puede hacer esto? El hombre en la mesa se rió entre dientes. Darkly, ya has demostrado que no tienes miedo de ponerte de pie, ya has atacado al juez, tienes el coraje de tomar riesgos, y eso es exactamente lo que necesitamos. Estamos buscando a alguien que esté dispuesto a luchar sin importar el costo. Marcus se quedó allí en silencio aturdido, su mente todavía estaba dando vueltas y el peso de la decisión presionándolo se sentía sofocante, era como estar parado en el borde de un acantilado sin idea de lo que había más allá, pero en el fondo una parte de él sabía que no podía volver atrás, no podía simplemente sentarse allí y dejar que el mundo siguiera girando dejando que otros sufrieran el mismo destino que él tenía. Tenía que tomar una decisión, y esto era todo lo haré. Marcus finalmente dijo, su voz tranquila pero firme. Los dos hombres intercambiaron una mirada, y el que tenía hablado antes asintió con una sensación de satisfacción en su rostro. Bueno, sabíamos que lo harías. Los días que siguieron fueron una confusión y un intenso secreto. Los guardias que habían estado observando a Marcus parecían tener una actitud diferente hacia él ahora, casi como si no supieran qué hacer con él. Ya no era solo otro prisionero, ahora era parte de algo mucho más grande que él mismo. Su celda seguía siendo su hogar, pero ahora se sentía diferente. Las paredes que una vez habían parecido frías y sofocantes, se sentían más como un santuario. Los guardias que pasaban tenían instrucciones de no hablarle o mirarlo, como si fuera un fantasma. Marcus no pudo evitar sentirse como una marioneta controlada por hilos invisibles. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba estaba siendo observada por alguien que tenía una mano en dar forma a su futuro. El hombre con los ojos fríos, el que le había hablado antes, vino a verlo él otra vez. Esta vez no había forma de esconderse detrás de las sombras, el hombre estaba a la vista, y se veía aún más imponente de cerca. Tenemos un trabajo para ti, dijo el hombre con voz tranquila, como si le estuviera dando a Marcus una tarea para un proyecto escolar. Hay una fuga en la prisión, alguien dentro ha estado alimentando información al mundo exterior, y necesitamos saber quién es. Necesitamos que lo encuentres. Marcus parpadeó sorprendido. ¿Quieres que sea un soplón? El hombre negó con la cabeza. No queremos que hagas lo contrario, queremos que averigües quién está trabajando contra nosotros desde adentro, y lo elimines. Eres parte de nuestro equipo, ahora tienes un papel que desempeñar, y esto es todo. No era lo que Marcus había esperado, pero de nuevo nada de esta situación era lo que él había esperado. Se había apuntado a algo más grande y ahora estaba consiguiendo su primera tarea real. Bien, dijo Marcus tragándose su incertidumbre. ¿Cómo empiezo? Concertaremos una reunión con uno de nuestros contactos internos. El hombre dijo, te darán todo lo que necesites, pero recuerda, no confíes en nadie. Todos son enemigos potenciales, todos están intentando para sobrevivir, y no puedes permitirte cometer errores. Mientras el hombre se giraba para irse, Marcus sintió una oleada de inquietud. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta de lo profundo que era este camino. Se había adentrado en algo mucho más oscuro de lo que había anticipado, y no había vuelta atrás. Ahora la puerta de su celda se abrió una vez más, y apareció el guardia, sus ojos fríos e ilegibles. El corazón de Marcus dio un vuelco. Fue el momento en que todo cambió. El aire frío golpeó a Marcus como una bofetada mientras lo sacaban de su celda. La mano del guardia estaba firme en su brazo, guiándolo por los largos pasillos oscuros. Cada paso se sentía pesado, como si el peso de la situación se hundiera más profundamente en sus huesos. Había aceptado desempeñar su papel en esta oscura misión, pero ahora que era real comenzaba a sentirse más peligroso que nunca. Trató de estabilizar su respiración, el aire estaba denso por la tensión, y no tenía idea de a dónde lo llevaban. Podía sentir su corazón latiendo con cada latido, un recordatorio de que su vida como la había conocido estaba cambiando. Más allá del reconocimiento, no había vuelta atrás. Ahora llegaron a la misma puerta de acero de antes. Del guardia tocó 2 veces, y la puerta se abrió con un crujido. Dentro, 2 hombres lo esperaban sentados en una larga mesa barren. La habitación estaba tenuemente iluminada. La luz parpadeaba como un viejo rollo de película. El hombre de los ojos fríos, que Marcus estaba empezando a reconocer como el líder de esta operación, estaba sentado en la mesa. Sus manos se juntaron frente a él. Su expresión era ilegible. «¿Estás aquí?», dijo. Su voz era suave pero con un peso que hizo que Marcus se sintiera pequeño. «¿Has pensado en lo que te estás metiendo?». Marcus tragó saliva sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «Estoy listo». El hombre de la mesa sonrió levemente, pero era una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tendrás que ser lo que te pedimos. Es peligroso. No tendrás que confiar en nadie más que en nosotros. Marcus, hemos estado vigilando la prisión durante un tiempo y hay gente aquí con la que debes tener cuidado. No todos los guardias están de nuestro lado. Tampoco todos los prisioneros». Marcus asintió. Estaba empezando a comprender el tipo de mundo en el que se estaba adentrando. El hombre continuó. «Tu primer trabajo es encontrar la fuga. Tenemos razones para creer que alguien de adentro está trabajando en nuestra contra, dándole información a la gente de afuera.
La prisión, si no los detenemos ahora todo se arruinará. Las entrañas de Marcus se retorcieron de inquietud. ¿Cómo encuentro a esta persona? Ahí es donde entras tú. El hombre dijo, un destello de algo agudo en sus ojos. Has estado en esta prisión por un tiempo, ya conoces la rutina, conoces a los jugadores que necesitamos que observes. Sé discreto, busca las pequeñas cosas, los comportamientos extraños, los susurros, los que parecen demasiado tranquilos, demasiado confiados. Cuando encuentres la fuga nos encargamos del resto. Marcus sintió la gravedad de la situación pesando sobre él. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de derribar un sistema, desmantelar las capas de corrupción y encontrar una salida, pero no podía quitarse la sensación de que cuanto más se involucrara más peligroso se volvería. Aún así, ¿qué opción tenía? No había vuelta atrás. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la puerta se abrió de nuevo y una cara familiar entró en la habitación. Era uno de los guardias, pero este tenía una mirada extraña en su rostro, casi como si fuera un mensajero enviado desde algún lugar más allá del alcance de Marcus. El guardia no habló, solo asintió con la cabeza al hombre en la mesa. La expresión del líder se endureció y se puso de pie haciendo un gesto para que Marcus lo siguiera. Tu contacto está listo, dijo el líder. En voz baja y casi secreta, la reunión está programada para esta noche, obtendrás todos los detalles que necesitas. Entonces, Marcus siguió al hombre fuera de la habitación, su mente corriendo. El guardia que lo había sacado de la celda había desaparecido en las sombras, y ahora el pasillo estaba en silencio. Nuevamente se movieron rápidamente como si cada segundo contara. Mientras se acercaban a una puerta al final del pasillo, el hombre se detuvo y se giró para mirar a Marcus. Recuerda, dijo, sus ojos entrecerrándose, no confíes en nadie más que en nosotros. La fuga es peligrosa. Si te atrapan, todo ha terminado, no solo para ti, sino para todos nosotros. Marcus asintió con la cabeza sombríamente. Estaba comenzando a comprender la gravedad de su situación. Ya no se trataba solo de sobrevivir a su frase, se trataba de asegurarse de que lo que estaba pasando en este lugar no se extendiera fuera de sus paredes. La puerta se abrió y Marcus entró en una pequeña habitación poco iluminada. Olía a polvo y madera vieja. El aire estaba denso con el peso de los secretos. Una figura sentada en la esquina de espaldas a Marcus, su silueta apenas visible en la poca luz. Por un momento Marcus sintió su pulso quicken. ¿Quién era esta persona? ¿Qué tipo de juego se estaba jugando? La figura se movió y la luz tenue captó el borde de una cicatriz que recorría el cuello del hombre. Era una cicatriz que claramente se había ganado a través de años de vida dura, una marca de alguien que había pasado por mucho. Lentamente, el hombre se giró para mirarlo a la cara, sus ojos agudos y calculadores. Debe ser Marcus, el hombre dijo, su voz ronca, pero con un aire de autoridad. Marcus asintió. Si ese soy yo, tienes la información que necesito. El hombre sonrió sombríamente. Tengo más que eso, he estado en este lugar más tiempo que tú, conozco los patrones, los susurros, los rostros de los que están escondiendo algo. Y ahora mismo puedo decirte que hay una fuga en el sistema, pero encontrarlos no será fácil. Tendrás que acercarte, no tendrás que confiar en nadie, ni siquiera en los guardias. Marcus sintió que el peso de las palabras se asentaba profundamente dentro de él. Esto era real, esto estaba sucediendo, su misión estaba comenzando ahora y las apuestas eran más altas de lo que podría haber imaginado. El hombre deslizó una pequeña carpeta sobre la mesa y Marcus la abrió con cautela. Dentro había fotos, nombres y una lista de sospechosos potenciales. Todos eran rostros. Marcus había visto alrededor de la prisión, algunos de ellos guardias, algunos de ellos reclusos, pero un nombre le llamó la atención. Jared había sido compañero de celda de Marcus cuando llegó por primera vez a la prisión. El hombre parecía inofensivo, solo otra víctima del sistema, pero mientras Marcus estudiaba el archivo, no podía quitarse la persistente sensación de que Jared sabía más de lo que dejaba ver. El hombre en la esquina se inclinó hacia adelante. Comience con él. Jared ha estado actuando de manera extraña recientemente, podría ser la fuga, pero no confíe en él, es inteligente y peligroso, no dudará en arrojarte debajo del autobús si eso significa protegerse a sí mismo. Los dedos de Marcus se apretaron alrededor del archivo mientras miraba la foto nuevamente. Extraño, siempre había pensado en Jared como un aliado, alguien que podría ayudarlo a navegar por la locura de la vida en prisión, pero ahora todo había cambiado, no había lugar para amistades en este juego, todos eran sospechosos. Con una respiración profunda, Marcus cerró la carpeta y se puso de pie. Me pondré a trabajar. Los ojos del hombre lo observaron cuidadosamente como si midiera cada uno de sus movimientos. Buena suerte, Marcus, la necesitarás. Cuando Marcus se giró para salir de la habitación, una voz detrás de él gritó, no te acerques demasiado a Jared, podría ser tu último error. Marcus hizo una pausa, su corazón latía con fuerza en su pecho, no podía permitirse cometer errores, no ahora, tenía un trabajo que hacer y no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino, pero mientras caminaba de regreso por el pasillo oscuro, un pensamiento le hizo señas. ¿Y si Jared no era la fuga? ¿Y si alguien lo estaba observando esperando que él hiciera algo?
Marcus hizo su movimiento mientras retrocedía hacia el pasillo. Una figura familiar emergió de las sombras, y su corazón se aceleró. Jared, y así como así el juego había comenzado, Marcus se congeló, su respiración atragantada en su garganta. De pie, a solo unos metros de él estaba Jared, su antiguo compañero de celda, la última persona que esperaba ver en este momento. La oscuridad del pasillo pareció profundizarse a su alrededor, y el pulso de Marcus se aceleró apenas había tenido tiempo de procesarla. Reunión con el hombre misterioso antes de esta confrontación, y ahora aquí estaba Jared apareciendo de las sombras como si hubiera estado esperando a Marcus todo el tiempo. Por un momento ninguno de los dos habló. Los ojos de Jared se movieron rápidamente hacia la carpeta que Marcus sostenía en su mano, y luego regresaron a su rostro una sonrisa débil pero cómplice tirando de la esquina de sus labios. Veo que ya te tienen trabajando, Jared, dijo su voz baja pero no cruel. No perdieron el tiempo, ¿verdad? La mente de Marcus corrió. ¿Qué estaba haciendo Jared aquí? ¿Era él? ¿De quién le habían advertido? ¿Era Jared la fuga? Las palabras del hombre en la habitación oscura resonaron en su mente. Confianza, nadie más que Marcus. No podía sacar conclusiones precipitadas. Tenía que jugar con esto con cuidado. Trató de mantener su voz firme, ocultando la confusión y la ansiedad que amenazaban con abrumarlo. Solo estoy haciendo lo que tengo que hacer, dijo con su voz casual. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí, Jared? Jared se rió suavemente, un sonido que no llegó a sus ojos. Podría preguntarte lo mismo. No me pareces del tipo que se involucra en lo que sea que esté sucediendo en las sombras de este lugar, pero aquí estás. Pareces un hombre con una misión. El corazón de Marcus se aceleró. Había algo en el tono de Jared que se sentía demasiado suave, demasiado practicado. ¿Estaba tratando de leer a Marcus o simplemente estaba fingiendo ser casual para confundirlo? Podría decir lo mismo de ti, respondió Marcus tratando de mantener su expresión neutral. Has estado actuando de manera extraña últimamente. Algo en tu mente. La mirada de Jared no vaciló y por un momento Marcus pensó que vio algo parpadear en sus ojos, un indicio de nerviosismo tal vez, pero luego desapareció, reemplazado por la misma expresión tranquila e ilegible que siempre había sido. La máscara de Jared. No sé a qué te refieres, dijo Jared encogiéndose de hombros con indiferencia. Solo estoy aquí cumpliendo mi condena como todos los demás, menos tú. Tienes una apariencia diferente, Marcus. Algo ha cambiado. Tienes esa mirada en tus ojos, la mirada de un hombre que está tramando algo. Marcus tragó fuerte. Las palabras golpearon más cerca de casa de lo que quería admitir. Jared tenía razón, algo había cambiado. Marcus ya no solo estaba tratando de sobrevivir, estaba tratando de derribar el sistema. Había aceptado ser parte de algo más grande, pero ahora parado aquí en el pasillo con Jared, se sentía más real que nunca. Las apuestas habían aumentado. Antes de que Marcus pudiera responder, Jared dio un paso adelante. Escucha, hombre, dijo su voz cayendo a un susurro. He estado en este lugar mucho tiempo, sé cómo funcionan las cosas por aquí. Si vas a ser parte de lo que sea esta pequeña rebelión, o como sea que quieras llamarla, necesitas cuidar tu espalda. Hay ojos por todas partes. Marcus entrecerró los ojos. Jared estaba actuando como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Demasiado, pero ¿cuánto de eso era verdad? ¿Era Jared tratando de advertirle o estaba tratando de confundirlo, hacerle dudar de todo? Jared dio otro paso más cerca, bajando aún más la voz. Te he estado observando, Marcus, no eres tan invisible como crees, te están vigilando de cerca. No eres el único en este juego. El estómago de Marcus se retorció. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Había alguien más observándolo? No eres el único que está tratando de cambiar las cosas, Jared dijo casi como si hubiera leído la mente de Marcus, pero si quieres salir vivo de aquí debes tener cuidado en quién confías. La respiración de Marcus se atascó en su pecho. El peso de las palabras de Jared lo presionó como una mano pesada sobre su hombro. Le estaba advirtiendo o estaba tratando de llevarlo a algo más profundo, algo más oscuro. Marcus ya no sabía en quién confiar. El hombre con los ojos fríos había dejado en claro no confíes en nadie, y ahora aquí estaba Jared diciéndole lo mismo. Solo intento hacer lo correcto, dijo Marcus. Su voz era más firme de lo que sentía. Eso es todo. No sé en qué estás metido, pero no voy a dejar que este lugar me destruya. Los ojos de Jared se suavizaron por un momento. Lo entiendo, pero estás jugando con fuego, Marcus. Solo asegúrate de estar listo para la quemadura. Marcus no respondió, no podía. Las palabras de Jared resonaron en su mente, llenándolo de dudas. ¿Qué significaba todo eso? ¿Jared realmente estaba tratando de ayudarlo o simplemente estaba tratando de arrastrar a Marcus a una peligrosa red de mentiras y engaños antes de que Marcus pudiera decir algo más? Jared se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. Se detuvo el tiempo suficiente para mirar hacia atrás por encima del hombro. Piénsalo, dijo, su voz apenas era audible. Todos tenemos nuestro papel que desempeñar y con eso, Jared se fue, desapareciendo en las sombras, dejando a Marcus de pie allí, su mente dando vueltas. Los pensamientos de Marcus eran un torbellino. Acababa de cometer un error.
Jared realmente era parte del sistema que estaba tratando de destruir o era alguien que ya había renunciado a luchar por la justicia y simplemente estaba tratando de sobrevivir. Se quedó allí por un momento tratando de estabilizar su respiración, tratando de darle sentido a todo. Las palabras confía en nadie resonaron en sus oídos, pero ¿podía realmente confiar en sí mismo? Cuando Marcus se giró para irse, el eco de la advertencia de Jared todavía resonaba en su mente. Una repentina sensación inquietante se arrastró por su columna vertebral. Alguien lo estaba observando. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión e incertidumbre. Marcus siguió los movimientos tratando de concentrarse en su misión, pero no fue fácil. No podía quitársela. Sensación de que todo a su alrededor se le escapaba de las manos. Cada guardia, cada recluso, cada palabra y mirada se sentían cargadas de significado. No podía confiar en nadie. Aún así, Marcus siguió adelante. Sabía que no podía echarse atrás ahora. Tenía que encontrar la fuga, pero mientras caminaba por el mismo pasillo donde había conocido a Jared, notó algo extraño. Una figura estaba parada cerca de la esquina mirándolo, escondida en las sombras. La persona no se movió cuando Marcus miró en su dirección, pero podía sentir sus ojos sobre él, fríos y calculadores. Su corazón se aceleró. ¿Era Jared otra vez o alguien más? Los instintos de Marcus le decían que siguiera moviéndose, no había tiempo para detenerse, no había tiempo para distraerse, pero justo cuando dio otro paso, la figura dio un paso adelante bloqueando su camino. Marcus, una voz familiar dijo que era el hombre de los ojos fríos. Hora de moverse, dijo su expresión ilegible. El pulso de Marcus se aceleró. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Era hora del siguiente paso en su misión o estaba a punto de ser arrastrado hacia algo aún más oscuro? El estómago de Marcus se apretó mientras miraba al hombre de los ojos fríos. El pasillo parecía encogerse a su alrededor, el aire se espesó con algo invisible, pero innegablemente presente. Había estado tan concentrado en Jared, en si él era o no la fuga, que no había considerado la posibilidad de que algo aún más peligroso acechara en las sombras. Hora de moverse, repitió el hombre, su voz tan firme como siempre, como si simplemente estuvieran cambiando de ubicación para una conversación casual. Pero Marcus lo sabía mejor, nada en esta prisión era casual. ¿A dónde vamos?, preguntó Marcus en voz baja. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, hizo un gesto con una pequeña inclinación de cabeza para indicarle a Marcus que siguiera el momento que sintió. Surrealista como entrar en un túnel sin final a la vista, pero Marcus había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora con una última mirada por encima del hombro asegurándose de que nadie más lo estuviera mirando, Marcus siguió el pasillo que se extendía más de lo que Marcus recordaba, las luces parpadeantes del techo proyectando sombras espeluznantes. A lo largo de las paredes cada paso se sentía como una cuenta regresiva para algo para lo que no estaba preparado. Finalmente llegaron a una vieja puerta oxidada al final del pasillo. Era diferente de las otras puertas de la prisión, escondida, casi olvidada, como si no hubiera sido utilizada en años. El hombre presionó su palma contra el metal, y después de un segundo la puerta se abrió con un crujido. Marcus vaciló el peso de lo desconocido presionándolo. Entonces el hombre entró sin pensar. Marcus lo siguió. La habitación estaba tenuemente iluminada, más pequeña de lo que Marcus esperaba y olía a papel viejo y cemento húmedo. Dentro había una gran mesa de madera en el medio cubierta de documentos dispersos, mapas y notas escritas a mano. Varias personas ya estaban sentadas alrededor. Algunos Marcus reconocieron prisioneros que había visto antes, hombres que habían estado aquí más tiempo que él. Otros eran extraños, sus rostros ilegibles, sus expresiones agudas. La tensión en la habitación era espesa, el tipo de silencio que solo llegaba antes de algo grande. Marcus acababa de chocar contra algo mucho más grande de lo que había anticipado sentarse. El hombre con los ojos fríos instruyó señalando una silla vacía en la mesa. Marcus vaciló, y luego se sentó lentamente en la silla. Uno de los hombres frente a él, un prisionero de mediana edad, con cabello canoso y cicatrices profundas en sus nudillos, habló primero. Así que eres el que eligieron. Marcus sintió el peso de la mirada de todos sobre él. No tenía idea de lo que esperaban de él, pero no estaba dispuesto a mostrar vacilación. Supongo que Marcus dijo. Simplemente el hombre asintió, y luego dijo: no pierdas el tiempo, necesitas saber en qué te estás metiendo. Se estiró sobre la mesa, y deslizó una carpeta hacia Marcus. Adentro, había documentos, listas de nombres, guardias, reclusos, incluso funcionarios fuera de la prisión, pero una cosa se destacó por encima de todo lo demás: una sola hoja de papel con un nombre en un círculo rojo. Jared. La respiración de Marcus se entrecortó. El hombre de la cicatriz se inclinó hacia adelante, sus dedos golpeando contra la mesa. Lo hemos estado rastreando por un tiempo ahora. Él no es solo la fuga, está trabajando con la gente que dirige este lugar, les está dando información sobre nosotros. Marcus apretó los puños. Había sospechado de Jared, pero escucharlo confirmado
Golpeó de manera diferente el pensamiento de su excompañero de celda, alguien en quien alguna vez había confiado siendo la misma persona que mantiene vivo el sistema. Le revolvió el estómago. Es más peligroso de lo que crees. El hombre de la cicatriz continuó. Creemos que ya les ha dado información sobre algunos de nosotros. Eso significa que saben que algo está pasando. Eso significa que no tenemos mucho tiempo. El aire en la habitación se sentía más pesado ahora. Marcus tragó saliva. Entonces, ¿qué pasa? Después el hombre con los ojos fríos finalmente habló de nuevo. Eliminamos la amenaza. El cuerpo de Marcus se puso rígido. Elimina la expresión del hombre de la cicatriz. Se oscureció. Esto ya no se trata solo de exponer el sistema, Marcus, esto es la guerra. Si dejamos que Jared siga alimentándolos información, todos bajamos, cada uno de nosotros. Marcus miró de nuevo el nombre en un círculo rojo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Había pensado que solo iba a exponer una fuga, pero ahora estaban hablando de algo más, algo definitivo. Había pasado su vida tratando de evitar convertirse en la misma cosa que el sistema lo acusó de ser, pero ahora sentado aquí mirando el nombre de Jared, sintió el peso de algo más. Una elección. ¿Quería luchar contra el sistema? ¿Sí quería matarlo, hombre, para hacerlo? Marcus no estaba seguro de que tengamos que movernos esta noche. El hombre de la cicatriz continuó antes de que Jared tenga otra oportunidad de hablar. Marcus sintió su pulso. Quicken, ¿cómo sabes que no lo ha hecho ya? La habitación quedó en silencio por un momento. Entonces el hombre con los ojos fríos sonrió. No sabemos. La sangre de Marcus se heló. Entonces la puerta se abrió de golpe. Un guardia estaba en la puerta, su rostro tenso. Jared simplemente desapareció de su celda. La habitación estalló en caos. Marcus se levantó de su asiento de un salto. ¿Qué? El guardia asintió. Se fue, simplemente desapareció. No hay señales de él. Nadie sabe dónde está la mente de Marcus. Corrió. Jared debió saberlo. Debió darse cuenta de que lo estaban siguiendo. Eso solo significaba una cosa: Jared no estaba huyendo. Jared los estaba cazando. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una alarma ensordecedora sonó en la prisión, ahogando cada sonido en la habitación. Luego las luces se apagaron, la prisión estaba cerrada y Jared estaba suelto. En el momento en que las luces se apagaron, la habitación se sumió en el caos. Una alarma ensordecedora sonó en lo alto, del tipo que señalaba algo peor que una pelea en prisión o un simple intento de escape. Esto era una emergencia en toda regla. Las luces rojas de emergencia parpadeaban débilmente a lo largo de las paredes, proyectando sombras espeluznantes sobre el grupo. La mente de Marcus corría. Jared estaba suelto. El hombre de los ojos fríos se giró bruscamente hacia el guardia que había dado la noticia. ¿Cómo diablos desapareció? El guardia todavía recuperaba el aliento. Sacudió la cabeza. No lo sé. Un segundo estaba en su celda. Al siguiente segundo se fue. No había señales de lucha, no había cerraduras rotas. Es como si alguien lo hubiera dejado salir. El estómago de Marcus se retorció. Alguien lo había dejado salir, y ese alguien no era ninguno de ellos. El hombre de la cicatriz golpeó la mesa con el puño. Apretó los dientes. Maldita sea, si está fuera, eso significa que ahora todos somos objetivos. El hombre de los ojos fríos asintió con tristeza. También significa que no corre. Heck viene por nosotros. Las palabras enviaron un escalofrío por la columna de Marcus. El grupo se movió rápidamente. No había tiempo que perder. Si Jared estaba fuera, y sabían que lo estaban siguiendo, solo tenían minutos antes de que las cosas empeoraran. Marcus apretó los puños. Entonces, ¿cuál es el plan? No podemos sentarnos aquí y esperar a que venga a nosotros. El hombre de los ojos fríos sonrió levemente. Tienes razón, no vamos a esperar. Hizo un gesto hacia la puerta. Muévete, ahora ve a un terreno más alto en algún lugar. Podemos ver todo. El encierro traerá más guardias, pero Jared no les tiene miedo. Ya tiene a alguien a ayudarlo. Eso significa que este es un trabajo interno. El hombre de la cicatriz tomó un cuchillo de debajo de la mesa y lo metió en su manga. Otros en la habitación siguieron su ejemplo, armándose con lo que tenían improvisado. Shanks afiló piezas de metal, cualquier cosa que pudiera usarse como arma. Marcus no tenía nada más que algo. Le dijo que antes de que terminara la noche iba a necesitar uno. El grupo se movió rápidamente por los pasillos oscuros, los gritos distantes de los guardias resonando a través de la prisión. Las linternas parpadearon en la distancia, los rayos cortando la oscuridad. Cada paso se sentía como una trampa esperando ser activada. Entonces, justo cuando llegaron a la escalera que conducía a las plataformas de observación, sonó una voz que iba a alguna parte. Marcus se congeló. Era Jared. El grupo se giró como uno solo, sus cuerpos preparados para una pelea. Jared estaba parado al final del pasillo, parcialmente iluminado por las luces de emergencia intermitentes. Su expresión habitual relajada había desaparecido. Sus ojos eran agudos, calculadores, y no estaba solo. A su lado estaban 3 hombres, 2 prisioneros y un guardia, todos ellos armados, todos ellos listos. Jared sonrió. ¿Has estado ocupado, Marcus? Supongo que debería haberlo sabido. Terminarías mezclado con ellos. Marcus dio un paso adelante, sus músculos tensos. Conté, nos tendiste una trampa. Jared inclinó la cabeza ligeramente. ¿Lo hice o simplemente te metiste en algo que no entiendes? El hombre de la cicatriz al lado de Marcus gruñó en voz baja. Entendemos perfectamente. Traer. Jared sonrió burlonamente. ¿Oh, crees que esto se trata de que yo delate? ¿Crees que soy el único que da información? La respiración de Marcus se contuvo. Jared negó con la cabeza lentamente. Estás jugando a las damas.
Pero este es un juego de ajedrez, mi amigo, y yo hemos estado 10 movimientos por delante desde el momento en que entraste en esta prisión. Las palabras provocaron un escalofrío en la columna de Marcus Jarrett. Continuó: ustedes no son los que me cazan, los he estado cazando, y ahora es el momento de terminar este pequeño juego. Entonces, sin previo aviso, se movió, sucedió rápido, demasiado rápido. Jarrett se lanzó hacia adelante con una espada destellando en su mano. El hombre de la cicatriz reaccionó justo a tiempo, esquivando el primer golpe, pero el segundo hombre en su grupo no tuvo tanta suerte. La espada de Jarrett encontró su marca. El prisionero al lado de Marcus Jade, o con acento agudo, tropezando hacia atrás, mientras la sangre manchaba su mono, se desplomó contra la pared, su respiración entrecortada. El caos explotó, el pasillo estalló en una ráfaga de movimientos, gritos, puñetazos, el sonido del metal contra la carne. Marcus se agachó cuando un guardia lo golpeó, por poco fallando. Su cabeza golpeó su codo en las costillas del hombre, tirándolo hacia atrás. Otro prisionero vino hacia él desde un lado, pero Marcus giró usando el impulso para arrojar al hombre contra la pared. El hombre de la cicatriz estaba enzarzado en una pelea brutal con Jarrett. Sus armas chocaron violentamente. Jarrett era rápido, demasiado rápido, pero el hombre de la cicatriz era más fuerte. Cada golpe que conectaba, impulsado por años de supervivencia endurecida. El corazón de Marcus latía con fuerza, necesitaba hacer algo. Entonces, con el rabillo del ojo, lo vio Jarrett, alcanzando algo en su cintura, un arma. Marcus pensó que se movió con todo lo que tenía, se abalanzó sobre Jarrett, derribándolo al suelo justo cuando el arma disparó. El disparo sonó ensordecedor en el estrecho corredor. Por un momento todo se detuvo. Entonces Jarrett gimió debajo Marcus, el arma patinando por el suelo. Marcus no le dio la oportunidad de recuperarse, golpeó su puño en la mandíbula de Jarrett, y luego agarró el arma antes de que pudiera alcanzarla de nuevo. Jadeando, Marcus presionó el arma contra el pecho de Jarrett. El pasillo estaba en silencio. Jarrett lo miró, la sangre goteando de su boca, pero todavía estaba sonriendo. Bueno, mírate, no creía que lo tuvieras en ti. Marcus, la mano de Marcus tembló. Hazlo, Jarrett susurró, termínalo. La respiración de Marcus era irregular, cada fibra de su ser le dijo que terminara para evitar que Jarrett lastimara a alguien más, para detener la fuga de una vez por todas, pero algo en lo profundo lo detuvo. Él no era un asesino, él no era ellos. Lentamente Marcus se quedó quieto sosteniendo el arma, pero bajándola. Jarrett se rió entre dientes, limpiando la sangre de su labio. ¿Ves? Esa es la diferencia entre tú y yo. Marcus, dudas. Marcus apretó la mandíbula. Y esa es la diferencia entre tú y yo. No soy un monstruo. El hombre con los ojos fríos dio un paso adelante, su expresión ilegible. Deberías haber apretado el gatillo. Marcus tragó fuerte. Entonces el sonido distante de botas retumbó entre los guardias de la prisión. Venían. Jarrett se rió. Bueno, muchachos, parece que nos quedamos sin tiempo. Marcus se volvió hacia los demás. Tenemos que irnos ahora. El hombre de los ojos fríos asintió. Estuvo de acuerdo sin decir otra palabra. Se dieron la vuelta y corrieron detrás de ellos. Jarrett se sentó, todavía sonriendo, mientras el sonido de los guardias que se acercaban se hacía más fuerte. Los llamó. Esto no ha terminado. Marcus. Su voz era casi divertida. No, ni siquiera cerca. El grupo corrió. Los pasos golpearon contra el frío piso de concreto. Su respiración era pesada, sus músculos ardían. El sonido de los guardias que se acercaban rugió detrás de ellos, y Marcus supo que solo tenían segundos antes de que toda la prisión estuviera enjambre. Se lanzaron por el pasillo más cercano, girando bruscamente. Sus mentes trabajaban más rápido que sus pies. No podemos superarlos por mucho tiempo. Marcus siseó mientras se detenían cerca de una vieja puerta de mantenimiento oxidada. El hombre de la cicatriz gruñó, empujando contra la manija. Maldita sea, estaba cerrada. El hombre de los ojos fríos maldijo en voz baja. Entonces luchamos. El corazón de Marcus golpeó contra sus costillas. Estás loco, hay demasiados, necesitamos un plan. Las voces de los guardias se hicieron más fuertes. Se estaban acercando y, de repente, la pared a su lado explotó en polvo y concreto desmoronado cuando una bala atravesó a Marcus. Se estremeció, presionándose contra la pared. Están disparando desde que los guardias de la prisión abrieron fuego dentro de las instalaciones. La cara del hombre de las cicatrices estaba sombría. No son solo guardias. El estómago de Marcus se retorció. Entonces, ¿quién diablos son? Antes de que pudiera procesarlo, el hombre con los ojos fríos lo agarró del hombro. No hay tiempo para preguntas. Estamos tomando posición. Entonces, justo cuando el primer grupo de guardias dobló la esquina, el hombre de las cicatrices se abalanzó. El caos estalló. El pasillo explotó en movimiento cuando los puños, las espadas y la desesperación chocaron en una danza brutal. Marcus apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un guardia lo agarrara y lo empujara contra la pared. Sus instintos entraron en acción. Se retorció y le dio un codazo al hombre en las costillas antes de golpearlo con la rodilla en el estómago. El guardia se dobló, pero otro tomó su lugar y balanceó un sable hacia la cabeza de Marcus. Marcus se atascó justo a tiempo. La adrenalina bombeó a través de él.
Sus venas no solo luchaba por sí mismo, luchaba por todos ellos. El hombre de las cicatrices luchaba como una máquina cortando a través de los guardias con movimientos precisos y practicados. El hombre con los ojos fríos era igual de peligroso, rápido, calculador, golpeando con eficacia mortal, pero había demasiados. Un guardia tacleó a Marcus por detrás enviándolos a ambos al suelo. Marcus gruñó cuando su cara se raspó contra el concreto. El dolor que atravesó su cuerpo. El guardia presionó una rodilla en su espalda inmovilizándolo. «Eres tonto». Marcus luchó tratando de liberarse. El agarre del guardia se apretó y luego un fuerte crujido. El peso desapareció de repente. Marcus jadeó con acento agudo, dándose vueltas sobre su espalda justo a tiempo para ver al hombre de las cicatrices de pie sobre él, un bastón robado en la mano. El guardia yacía inconsciente a su lado. No había tiempo para siestas. El hombre de las cicatrices gruñó levantando a Marcus de un salto. La cabeza de Marcus apareció, pero se obligó a concentrarse. «Tenemos que venir más guardias». No había forma de que estuvieran. Va a ganar esta pelea. El hombre con los ojos fríos debe haberse dado cuenta también porque de repente agarró el brazo de Marcus y lo tiró hacia un respiradero cercano, y allí ahora Marcus no dudó, se metió en el espacio estrecho. El metal gimió bajo su peso. Los otros lo siguieron arrastrándose hacia el estrecho espacio de arrastre, justo cuando los guardias irrumpieron en el pasillo. ¿A dónde diablos fueron? Los perdimos. Busquen cada maldito centímetro de este lugar. Marcus contuvo la respiración mientras las linternas barrían el área fuera del respiradero. El metal era delgado, un movimiento en falso, y los guardias los oirían. Segundo se extendió hacia la eternidad. Luego finalmente los guardias siguieron adelante. Marcus exhaló temblorosamente. El hombre de la cicatriz soltó una risa silenciosa. «Bueno, eso fue divertido». Marcus le lanzó una mirada fulminante. «¿A eso llamas divertido?» El hombre con los ojos fríos los ignoró a ambos. «Tenemos que seguir moviéndonos. Todavía no estamos a salvo». Marcus se secó el sudor de la frente. «¿A dónde vamos?» El hombre de la cicatriz miró al hombre de los ojos fríos. «¿Nunca le dijiste?» «¿Me dijiste qué?» Marcus le preguntó a su paciente adelgazando. El hombre con el frío los ojos vacilaron por primera vez y luego finalmente habló. «No solo estamos escapando de esta prisión». Marcus frunció el ceño y luego, «¿Qué demonios estamos haciendo?» La mirada del hombre era firme. «La estamos quemando». El aliento de Marcus pensó que el hombre de la cicatriz sonrió. «Lo escuchaste. No solo nos estamos escabullendo por la puerta trasera. Estamos destrozando este lugar para siempre». La mente de Marcus dio vueltas. Había pensado que solo estaban tratando de exponer la corrupción en el interior. Había pensado que buscaban justicia, pero esto era una guerra. Su voz era horrible cuando finalmente habló. Como el hombre de los ojos fríos miró por el túnel de ventilación. «Ya hemos colocado las piezas en su lugar. Explosivos de contrabando escondidos en diferentes partes de la prisión. La gente de adentro está lista para el motín. El sistema ya está agrietado. Marcus, solo tenemos que destrozarlo». El corazón de Marcus latía con fuerza. Esto no era solo una rebelión. Este era el final de la prisión de Blackheath y ahora era parte de ella. Un pesado silencio colgaba entre ellos. Entonces el hombre de la cicatriz le dio un codazo a Marcus. «¿Entras o no?» Marcus exhaló bruscamente. Había pasado tanto tiempo, mucho tiempo sintiéndose impotente, sintiendo que nada de lo que hiciera importaría alguna vez, pero esto era algo que podría cambiarlo todo. Miró al hombre con los ojos fríos, muerto en la cara. «Estoy dentro». El hombre asintió. «Bien». Entonces detrás de ellos un ruido, un suave shuffle. Marcus tiñó. Entonces una voz hizo eco a través del respiradero. «Divertido». La voz se dibujó. Marcus se congeló. No era posible. Lentamente giró su cabeza hacia la oscuridad. Detrás de ellos, una figura agachada en las sombras del respiradero, apenas visible. Jarrett, su rostro estaba retorcido en algo entre diversión y amenaza, sus ojos brillando en la luz tenue. «¿Realmente pensaste que podías perderme?» Jarrett sonrió. La sangre de Marcus se heló. Jarrett los había seguido y peor aún había escuchado todo. Entonces Jarrett se abalanzó. El respiradero tembló. Marcus apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Jarrett lo agarrara. Sus dedos se cerraron alrededor de su garganta. «El mundo engendró metal», gimió. Entonces con un crujido ensordecedor el respiradero colapsó. Marcus y Jarrett cayeron, se desplomaron más profundamente en la prisión hacia lo desconocido y en la distancia las alarmas seguían gritando. El mundo borroso. Marcus y Jarrett se tambaleó a través del conducto de ventilación que se derrumbaba. Los paneles de metal chirriaron mientras se soltaban. Marcus sintió que su cuerpo se estrellaba contra las paredes. El dolor explotó a través de sus costillas. Sus oídos resonaron con el rugido ensordecedor del acero retorcido, y luego, con un ruido sordo, golpearon el suelo. El impacto dejó a Marcus sin aliento en los pulmones. Su visión nadó cuando el dolor atravesó sus extremidades. Tosió luchando por levantarse. Jarrett gimió a su lado, rodando sobre su espalda por un momento. Ninguno de los dos se movió. Luego Jarrett se rió entre dientes en voz baja y áspera. «Bueno», dijo con voz áspera, «eso fue divertido». Marcus apretó los dientes y se obligó a ponerse de pie. La habitación en la que habían caído estaba oscura y húmeda. El aire estaba denso con el olor a moho y óxido. Las tenues luces de emergencia parpadeaban a lo largo del techo, apenas iluminando sus
Alrededores, habían aterrizado en una sección inferior de la prisión, en algún lugar subterráneo. Jared se sentó lentamente, limpiándose la sangre de la boca. Sus ojos brillaban con algo ilegible. Supongo que estamos atrapados aquí juntos. Marcus apretó los puños. Cállate, Jared, sonrió. ¿O qué? Marcus dio un paso adelante. Puños apretados a los costados. Nos preparaste, nos vendiste. Jared sonrió sin vacilar, y sin embargo aquí estamos. Marcus lo fulminó con la mirada. Todo su cuerpo gritaba que luchara para terminar esto, pero en el fondo sabía que Jared seguía siendo peligroso, incluso herido. Era impredecible. Jared estiró el cuello haciendo una mueca de dolor. Sabes, Marcus, tengo que darte crédito. Duraste más de lo que pensé que lo harías. Marcus, Ned, sus ojos. ¿De qué estás hablando? Jared se apoyó contra la pared sonriendo. Te dije que esto era más grande que tú. ¿Crees que volar una prisión va a cambiar algo? Marcus, dijo. La sonrisa de Jared se desvaneció ligeramente. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Marcus permaneció en silencio, su mente acelerada. Jared exhaló, sacudiendo la cabeza. Este lugar está destinado a romper a la gente como tú, como todos nosotros, y si crees que derribarlo arreglará algo, eres más tonto de lo que pensaba. Marcus respiró lentamente. Al menos lo estoy intentando. Jared se rió entre dientes tratando de demostrar que eres una especie de héroe. Noticia de último momento. Marcus, no puedes ganar este juego. El sistema es más grande que tú. Está en todas partes. Podrías derribar un edificio, pero la máquina sigue funcionando. La mandíbula de Marcus se tensó. Estás equivocado. Jared arqueó una ceja. ¿Soy yo? Marcus no respondió. No podía porque en lo profundo de su ser una parte de él tenía miedo. Jared tenía razón. Jared se levantó lentamente. Pero bueno, si realmente quieres morir en el intento, ¿quién soy yo para detenerte? Marcus frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Jared se sacudió el polvo mirando alrededor de la habitación. Significa que te estás quedando sin tiempo. Entonces, desde arriba, las voces del pecho de Marcus se apretaron. Los guardias estaban buscando. Jared sonrió. Bueno, Marcus, parece que aquí es donde nos separamos. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, Jared se movió. Se lanzó hacia el otro lado de la habitación donde un viejo túnel de mantenimiento se extendía hacia la oscuridad. Marcus comenzó a perseguirlo. Jared, espera, pero Jared era rápido. Demasiado rápido. Cuando Marcus llegó al túnel, Jared se había ido y luego las linternas de Marcus hicieron girar su corazón martilleando. Los guardias lo había encontrado. Allí está Marcus. Corrió, sus piernas ardían mientras corría por los pasillos subterráneos, su respiración entrecortada. Las paredes a su alrededor eran viejas y desmoronadas, cubiertas de tuberías oxidadas y pintura descascarada. El sonido de botas retumbó detrás de él. Giró en una esquina, un callejón sin salida. Marcus maldijo en voz baja buscando otra salida. Entonces sus ojos aterrizaron en una escotilla oxidada en el suelo. No hubo tiempo para pensar. Marcus cayó de rodillas, abrió la escotilla de un tirón y se deslizó dentro justo cuando los guardias doblaron la esquina. La oscuridad Ness se lo tragó entero. Marcus cayó durante lo que pareció una eternidad antes de estrellarse en un charco de agua turbia, poco profunda. Emergió tosiendo y jadeando, su cuerpo dolía por el impacto. La habitación era enorme, un viejo depósito subterráneo olvidado. Debajo de la prisión, una luz tenue se filtraba y a través de los respiraderos muy por encima proyectaba sombras espeluznantes sobre el agua. Marcus se arrastró hasta una cornisa de hormigón. Su cuerpo temblaba de frío. Necesitaba pensar que Jared estaba suelto. Los guardias estaban por todas partes, y el reloj Wa estancado en algún lugar sobre él. Sus aliados se estaban preparando para volar la prisión de Blackheath, y aquí estaba solo en la oscuridad, empapado, corriendo sin tiempo. Marcus apretó los puños. Había llegado demasiado lejos para detenerse. Ahora tenía que encontrar una manera de volver a subir. Tenía que terminar lo que empezaron. Pero entonces un sonido. Un suave goteo distante. La respiración de Marcus se entrecortó. Alguien estaba en el depósito con él. No estaba solo. Entonces una voz baja, tranquila, casi divertida. ¿Realmente no sabes cuándo parar? Lo haces. Marcus se congeló. Jared. Marcus se giró lentamente. Sus músculos se tensaron. Jared se paró en la cornisa opuesta, su silueta apenas visible en la penumbra. Su cuchillo brilló en su mano. Marcus exhaló bruscamente. Esto otra vez. Jared sonrió burlonamente. Tuviste tu oportunidad. Marcus, deberías haber acabado conmigo cuando tenías el arma. El corazón de Marcus latía con fuerza. No soy como tú. Jared inclinó la cabeza. Sí, ese es el problema. Entonces se movió. Jared saltó a través del agua, cuchillo destellando hacia la garganta de Marcus. Marcus apenas esquivó a tiempo, tropezando hacia atrás mientras la hoja cortaba el aire. Jared se abalanzó de nuevo. Marcus atrapó su muñeca torciendo el cuchillo. Cayó al suelo con un ruido seco. Jared gruñó, dándole un rodillazo a Marcus en las costillas. El dolor explotó en el costado de Marcus. Se tambaleó, pero no cayó. No, esta vez no. Otra vez. Jared sonrió. Estás mejorando. Marcus exhaló su aliento tembloroso. Deberías haberte quedado ido. Jared se rió entre dientes y se perdió el gran final. Marcus apretó los puños. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Jared se ensanchó y luego desde arriba un estruendo. El estómago de Marcus cayó. Jared susurró casi alegremente. Empezó a latir el pulso de Marcus. Tronó. No
Era demasiado pronto los explosivos, la prisión, todo estaba a punto de estallar. Jared retrocedió, su sonrisa se ensanchó. Mejor corre Marcus. Entonces boom, el suelo tembló, las paredes se agrietaron, Marcus tropezó, su corazón latía en su pecho. Sobre ellos la prisión negra se estaba derrumbando y estaban atrapados debajo de ella. La respiración de Marcus salió rápida, no hay salida, no más tiempo. Entonces Jared rió bajo y oscuro. Bueno, Marcus, dijo, parece que ambos nos hundimos con la nave, el techo se derrumbó y todo se volvió negro, la oscuridad se lo tragó todo. La explosión había destrozado Black Ridge, como un terremoto, enviando enormes trozos de escombros estrellándose. Marcus apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el techo se derrumbara, enterrando todo en polvo y caos. El impacto le quitó el aire de los pulmones, se sintió caer rodando sobre hormigón irregular y metal oxidado. El dolor explotó a través de su cuerpo, y luego silencio. Marcus jade, o con acento agudo, en busca de aire, su pecho apretado por él. Polvo y los escombros, sus oídos zumbaban ahogando cualquier otro sonido. Trató de moverse, pero sus extremidades estaban lentas, algo pesado lo estaba inmovilizando, una losa de hormigón roto presionando contra su costado. Por un momento el pánico dijo estoy atrapado, pero luego lo escuchó una tos, un gemido. Jared, Marcus, obligó a su cabeza a girar unos metros más allá. Jared yacía medio enterrado bajo escombros, su cara ensangrentada, su brazo retorcido en un ángulo antinatural. Apenas estaba consciente, pero su pecho seguía subiendo y bajando. Marcus apretó la mandíbula, los dos deberíamos estar muertos. La prisión sobre ellos se estaba desmoronando, explosiones resonaron en la distancia enviando más temblores a través de las ruinas subterráneas. El aire estaba denso con humo y polvo, haciendo difícil respirar. Marcus presionó sus palmas contra el frío concreto debajo de él, empujando con todo lo que tenía. El dolor estalló a través de sus costillas, pero se movió lentamente, dolorosamente movió su cuerpo, hasta que pudo liberarse de los escombros. Aspiró una bocanada de aire. Jared gimió de nuevo, su cabeza acostada a un lado. Marcus lo miró fijamente. Podía dejarlo, debería dejarlo. Jared los había traicionado a todos, los había vendido, les había dado información a los altos mandos de la prisión, y había jugado el juego por sí mismo. Casi había matado a Marcus más de una vez, pero por mucho que Marcus quisiera alejarse, algo dentro de él no lo dejaría, porque si dejaba a Jared aquí enterrado bajo los escombros, entonces no era diferente del sistema que estaban tratando de destruir. Marcus apretó los dientes. Maldita sea, murmuró, luego se movió, se arrastró hacia Jared, ignorando el dolor que gritaba a través de su cuerpo. Agarró el trozo más grande de concreto, inmovilizando las piernas de Jared, y tiró sus músculos. Quemaron, su visión se volvió borrosa, pero la roca se movió. Jared dejó escapar un suspiro agudo mientras su cuerpo era liberado. Marcus se desplomó contra la pared exhausto, sus manos temblaban, los párpados de Jared revolotearon débilmente. ¿Por qué? Marcus exhaló, su pecho apretado. No lo sé. Jared tosió, su cuerpo temblaba. Debiste haberme dejado. Marcus tragó saliva, tal vez otra explosión, sacudió el suelo sobre ellos, más polvo llovió del techo, se estaban quedando sin tiempo. Marcus se obligó a ponerse de pie, se agachó y agarró el brazo sano de Jared, tirando de él con él. Jared gimió, pero no se resistió. Tenemos que movernos, dijo Marcus. Jared rió débilmente. ¿Estás loco? Marcus lo ignoró, se giró escaneando el área. Estaban en algún tipo de sistema de túnel subterráneo, tal vez viejas salas de almacenamiento de agua o abandonado túnel de escape. Tenía que haber una salida. Entonces la vio, un débil destello de luz a unos cientos de pies de distancia, más allá de paredes derrumbadas y pilares desmoronados, una pequeña abertura LED hacia arriba, una salida. Marcus no pensó que simplemente se movió arrastrando a Jared con él, se tambaleó hacia la luz, sus piernas apenas lo sostenían, cada paso enviaba dolor a través de su cuerpo, pero él siguió yendo detrás de ellos. La prisión de arriba continuó colapsando. Llegaron a la salida, era una pequeña rejilla de metal oxidada, apenas lo suficientemente grande para pasar. Marcus dejó caer a Jared a su lado, su respiración era entrecortada. Jared parpadeó hacia él. ¿De verdad? Tosió. Creo que lo lograremos. Marcus lo ignoró, se estiró agarrando la rejilla y tiró del metal. Gimió, pero no se dio. Marcus maldijo en voz baja. Jared rió débilmente. Parece Ware. Marcus pateó al grande con todo lo que tenía. Una vez, dos veces, rompió los tornillos oxidados, rompió al grande, cayó lejos. Marcus miró fijamente la abertura, luego se giró hacia Jared. Vamos. Jared vaciló, su rostro era ilegible. Marcus apretó la mandíbula. No salvé tu vida solo para que te sientes aquí y mueras. Jared exhaló lentamente, luego con esfuerzo se arrastró hacia la salida. Uno por uno treparon. En el momento en que el cuerpo de Marcus se escondió al aire libre, Jade, o con acento agudo, habían emergido afuera. El humo de los muros de la prisión se elevaba en la distancia, los incendios ardían en el patio de la prisión, toda la instalación estaba en ruinas, las alarmas aullaban, los guardias corrían por todas partes tratando de contener los disturbios y detener la fuga de los prisioneros y, sobre todo, el cielo nocturno se extendía infinito y libre. Marcus nunca había visto nada tan hermoso. Jared, acostado a su lado, soltó una risa seca. ¿De verdad lo hiciste? Marcus miró la destrucción ante él. Tenían una, pero ¿a qué costo? Entonces una voz, Marcus. Marcus se volvió bruscamente, el hombre de los ojos fríos y el hombre de las cicatrices corrían hacia ellos, estaban cubiertos de polvo y sangre, pero estaban vivos. El hombre de las cicatrices sonrió. ¿Lo lograste? Marcus asintió sin aliento.
El hombre de los ojos fríos escaneó a Jared. ¿Por qué sigue respirando? Jared sonrió débilmente. Trató de matarme, pero su chico de oro aquí no lo permitió. El hombre de las cicatrices gruñó. Debería haberlo dejado pudrirse. Marcus miró entre ellos. No tenemos tiempo para esto, tenemos que irnos. El hombre de los ojos fríos asintió. Estuvo de acuerdo. Luego se giró y señaló hacia el otro extremo del patio de la prisión. Hay una salida a través de los túneles que tenemos. Gente esperando, desapareceremos esta noche. Marcus exhaló, asintió, y luego disparos. Marcus giró, los guardias se acercaban. No más hablar. El hombre de la cicatriz espetó. Corrimos, y lo hicieron. Corrieron a través de las ruinas en llamas de Blackridge, pasando por muros rotos, pasando por torres caídas, pasando por los restos de todo lo que había tratado de romperlos, y luego llegaron a los túneles. Uno por uno se desvanecieron en la oscuridad, y cuando Marcus miró hacia atrás una última vez, la prisión de Blackridge se estaba derrumbando, colapsando en la tierra, aplastada bajo el peso de todo lo que había hecho. Marcus respiró temblorosamente, y luego entró en los túneles dejándolo todo atrás, y por primera vez en mucho tiempo era libre. El túnel se extendía hacia la oscuridad. Marcus corrió, su respiración entrecortada, sus piernas pesadas por el cansancio. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que se detuviera, pero no podía todavía, no hasta que realmente estuvieran afuera. Los otros estaban allí delante. Sombras apenas visibles en las tenues luces de emergencia que bordeaban el pasaje subterráneo. El hombre con los ojos fríos lideraba el camino, moviéndose con urgencia calculada, mientras el hombre de la cicatriz cubría la retaguardia, su arma preparada para cualquier cosa. Jared estaba al lado de Marcus, cojeando, pero manteniendo el ritmo. Ninguno de los dos habló. No después de todo. Las paredes del túnel temblaron cuando otra explosión rugió desde arriba. Los últimos restos de Blackridge estaban cayendo. Marcus se obligó a avanzar, ignorando la forma en que sus pulmones ardían. Entonces una luz tenue apareció en la distancia. La salida. Libertad. El hombre con los ojos fríos la alcanzó primero, deslizándose a través del estrecho hueco en la barricada de metal que conducía al mundo abierto. El hombre de la cicatriz lo siguió entonces. Jared. Marcus dudó durante medio segundo, el tiempo suficiente para mirar hacia atrás. La prisión de Blackridge, una vez una fortaleza de cadenas y hormigón, se estaba derrumbando en fuego y ruina. El lugar que lo había tragado por completo, que había tratado de romperlo, se había ido, y por primera vez en su vida ganó. Marcus se dio la vuelta y corrió los últimos pasos. Entonces estaba afuera. El aire de la noche era frío, más frío de lo que Marcus había esperado. Aspiró una respiración profunda, saboreando la libertad en su lengua. Podía sentirla en sus huesos, en su alma. Lo habían logrado. Estaban parados en un sitio industrial abandonado, lejos de los terrenos principales de la prisión, más allá de los edificios derrumbados. La silueta oscura de un bosque se extendía por millas. El zumbido distante de las sirenas llenaba el aire, pero estaban demasiado lejos para que los guardias los encontraran ahora. El hombre con los ojos fríos se volvió hacia el grupo. No tenemos mucho tiempo. Hay una camioneta esperando más allá de la línea de árboles. Una vez que entremos desapareceremos. El hombre de la cicatriz asintió. Déjalos mover. Comenzaron a caminar. Marcus mantuvo el ritmo, su mente dando vueltas. Jared caminó a su lado, su expresión ilegible. ¿Vas a matarme ahora?, murmuró Jared. Marcus no respondió. Jared sonrió sin pensarlo, así que Marcus apretó los puños, pero siguió caminando. Jared había perdido todo su poder, sus aliados, su control sobre el juego. No le quedaba nadie, y sin embargo, de alguna manera, Marcus sabía que Jared sobreviviría a la gente como él siempre lo hacía, pero eso ya no importaba porque Marcus había terminado con este lugar. Llegaron a la línea de árboles, tal como lo prometieron. Una camioneta negra los estaba esperando, su motor tarareando suavemente. Un conductor se sentó detrás del volante. Asintiendo una vez mientras se acercaban, se acercó al hombre con los ojos fríos, abrió las puertas traseras, entraron uno por uno, subieron. Marcus vaciló en el borde del bosque mirando hacia el resplandor distante de los restos en llamas. Luego, con una respiración profunda, dio un paso adelante. Las puertas se cerraron detrás de él. La camioneta retumbó a la vida, y mientras conducían en la noche lejos de las ruinas de la prisión de Blackridge, Marcus cerró los ojos. No sabía qué vendría después, no sabía a dónde irían, no sabía si alguna vez dejarían de correr, pero por ahora era libre, y eso era suficiente.